Vamos a continuar, más bien vamos a terminar la primera carta del apóstol Pedro. Estamos en el capítulo número 5 y hoy nos vamos como a dedicar en los saludos de despedida y en los saludos de llegada, ¿no? Cómo se despiden los discípulos, cómo entran en conversación en sus cartas, que es muy importante. A veces nosotros nos da pereza, creo que esa es la palabra, nos da pereza ponerle mucha atención a cosas como las genealogías. Pero ¿sabe una cosa? Aprende muchísimo el cristiano cuando se interesa en las genealogías, en el saludo, en la despedida. Es muy importante que nosotros no tengamos esto como algo inservible, como algo inútil, no, sino que allí podemos aprender muchas cosas. El ejemplo está en que, estudiando en Mateo, cuando Mateo habla de las genealogías del Señor Jesús, que dice que hay 14 generaciones, 14 personas, ¿sí? Generaciones de Abraham a los reyes. Bueno, cuando uno empieza a estudiar esas cosas, uno se da cuenta que hace falta una generación que se termina en Cristo como la generación número 13 y que hace falta la número 14. Y se pregunta por qué y empieza a estudiar y nos damos cuenta que la generación que hace falta es la iglesia. Claro que sí, la generación de las estrellas, la generación de los hijos de Dios, nosotros estamos allí presentes. Igualmente los saludos, casi no nos interesamos en estudiar los saludos ni las despedidas. Pero hoy vamos a entrar en el versículo número 12. No vamos a leer el capítulo 5 desde el número 1, no. Ya entramos en las salutaciones finales, como lo dice allí la palabra, o sea, la despedida. Vamos entonces a la primera carta de Pedro, capítulo número 5, versículo número 12. Vamos a leerlo siempre en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y dice la palabra del Señor: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Tan raro que la Biblia... sí, allí está el acento, está bien. Y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Otra vez vamos a leer ese versículo 12. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro allí? Por conducto, a través de Silvano, un hermano, a quien tengo por hermano fiel. Fiel significa fe, significa, tiene que ver con fe. Fiel. Os he escrito brevemente. La palabra brevemente significa diminuto en extensión, grado, número, duración o valor. Hasta cierto punto, breve, pequeño, tiempo, o sea, no se extendió mucho. Dice, os he escrito brevemente. Para Pedro, esta carta que él escribió fue unas líneas breves, pero de qué bendición tan grande. Él dice, lo que les he escrito es diminuto, en extensión y hasta cierto punto pequeño. No me llevó mucho tiempo. Brevemente, pero entonces dice, amonestándoos. La palabra amonestar dice llamar cerca, invitar, invocar. Por imploración, exhortación o consolación. La palabra exhortación es dar ánimo, ¿no? Consolar es casi igual, tiene el mismo número, pero tiene algunas especificaciones diferentes. Consolar es como poner el hombro, como fortalecer, en fin. Dice amonestar, llamar cerca, invitar, invocar, por imploración, exhortación o consolación. Orar, presentar, rogar, alentar, amonestar, animar, confortar, exigencia. Allí está entonces que Pedro está diciendo, de una manera muy corta, les he hecho una exigencia a ustedes, ¿sí? Les he implorado, les he dado ánimo. Testificando, la palabra testificar significa atestiguar, corroborar, ser testigo y declarar. Declarando que esta es la verdadera gracia de Dios. Eso es lo que está diciendo Pedro. Yo les estoy atestiguando, yo les estoy corroborando, yo les estoy declarando que esta es la verdadera gracia de Dios.
Ah, bueno, ya sabemos qué significa la palabra gracia, ¿sí? ¿Qué significa la palabra gracia? Dice, eh, gracia como gratificante de manera o acción espiritual, la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. Eso significa. Esta es la verdadera influencia, la gracia de Dios, la influencia divina en tu corazón y el reflejo en tu vida, en la cual estáis. Usted está en la verdadera gracia de Dios. ¿Por qué? Porque no nos movemos de la palabra, porque no vamos ni allá ni acá, sino que nos mantenemos en lo que dice la Biblia. No nos dejamos llevar por pensamientos, por conclusiones. No llegamos a ninguna conclusión que la Biblia no fortalezca. No tenemos ningún concepto, ninguna opinión diferente a la Biblia. No, no. No hacemos de pronto conclusiones, reflexiones humanas. No, lo dejamos como lo dice la Biblia. Nos conformamos hasta donde va la Biblia y nada más. Esta es la verdadera gracia de Dios. Ahora dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Entonces, la iglesia, el grupo de creyentes que estaba en Babilonia, claro, el lugar de Babilonia, fue elegida juntamente con nosotros, elegida. Somos elegidos del Señor, somos separados, somos como declarados para Dios, ¿sí? El elegir es una palabra muy cercana a santificar. Santificar es separar para Dios, elegir es lo mismo. Es como de tiempo atrás a la selección, sí, sí. Predestinados, más o menos así. Elegida juntamente, o sea, igualmente con todos nosotros. Ellos fueron elegidos con toda la iglesia. Y Marcos, mi hijo, os saluda. 14 dice, saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Paz sea con todos vosotros. Y ahora vamos a ver qué significa esa palabra paz. No lo vamos a ver aquí, lo vamos a ver en la salutación de la segunda carta. Pasamos directamente a la segunda carta del apóstol Pedro, porque nos estamos despidiendo aquí, pero él va a saludar en la segunda carta, en el primer capítulo, en esos 2 versículos primeros. Entonces vamos a leerlo de una vez. Segunda carta de Pedro, capítulo número 1. Dice de esta manera, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Ah, qué importante lo que Pedro está diciendo. Entonces dice, Simón Pedro, ya conocemos a Simón Pedro, él se llamaba Simón, el Señor Jesús lo bautizó como Pedro, piedra. Listo. Siervo, la palabra siervo, ¿qué significa ser siervo? Siempre recuerdo cuando leo la palabra siervo en la Biblia, el tiempo en que era como tan elocuente, como tan vivo, pues como tan de moda, digámoslo así, la palabra siervo, ¿no? Nos tratábamos siervito, siervito. Bueno, yo nunca lo decía así, pero sí escuchaba a las hermanitas y los hermanitos, siervito, siervito, siervo, siervito. Bueno, ¿qué significa siervo? Yo no le digo la palabra en griego casi nunca, pero sí se la voy a decir en doulos. Doulos significa esclavo. Entonces, lo que Pedro está diciendo, esclavo. Simón Pedro, esclavo. Él se está declarando esclavo. El que lee esa palabra doulos en griego, inmediatamente le suena así, esclavo. Simón Pedro, esclavo. Medite eso. Medite quién se presenta en una carta como un esclavo. Pues Pedro, aquí leemos siervo. Aquí leemos siervo. Pero resulta que en el griego, el que lee esta carta, los discípulos de ese tiempo, la iglesia de ese tiempo, leía de esta manera. Simón Pedro, esta es una carta de Simón Pedro. Esclavo. Esclavo. Él es esclavo, claro. Entonces dice, esclavo.
en un sentido de sujeción o subordinación, esclavitud, servir. Eso significa siervo. Ahora, siervo y apóstol de Jesucristo. Listo. Apóstol. Delegado. Embajador. Embajador del Evangelio. Oficialmente comisionado de Cristo. Enviado, mensajero. Ah, bueno. Entonces, lo que Pedro está diciendo es, Simón Pedro, esclavo y mensajero de Jesucristo. Eso es. Póngale cuidado. Esclavo y mensajero de Jesucristo. Esclavo y mandadero del Señor. Ay, qué bonito es cuando nosotros podemos entender la intención de lo que está escrito en la Biblia, porque yo creo que el que tenga los humos altos se le bajan. Se le bajan el que está pensando que porque Dios lo está usando, porque le dio una gran responsabilidad, entonces está así como, wow, como que no me mire, como que no me toque, como que yo no puedo hablar con usted porque usted me quita la unción. Yo no le puedo dar la mano porque si usted me toca me roba, porque es que soy tan grande, estoy tan inflado, estoy tan esponjado, es que Dios me usa tanto, es que no. Una cosa que el cristiano debe de entender es que lo que más combatió el Señor Jesucristo estando aquí en la tierra fue esos niveles que se querían dar los judíos, esos niveles, esos estratos. Esa estratificación que unos estaban por allá y los otros le hacían reverencia. No, hermano. No. Por eso siempre él fue y atacó el pensamiento de los escribas y fariseos, que eran como los estratos 6 de la religión judía. Ay, a ellos había que hacerle venia cuando se encontraban en la calle. Ay, y si se iban a invitar a algún lugar, había que ponerlos adelante y había que hacerle antesala. Por favor, que con nosotros no suceda eso. Porque cuando uno entiende a qué lo llamó el Señor, entonces a ser esclavo de Él, de su doctrina, de su palabra, de su propósito, esclavo, no es si quiere, no es si le provoca, no, Señor. Usted aceptó a Jesucristo, entienda que voluntariamente se tiene que presentar como sacrificio vivo. Aquí estoy, Señor. ¿Qué es lo que tiene que hacer conmigo? ¿Qué es lo que quiere hacer conmigo? Hágalo. Hágalo, aquí estoy para eso. Y vuelvo e insisto, cuando el cristiano empieza a usar a Dios, a usar el Evangelio o a usar el ministerio para ir detrás de sus sueños personales, es bien delicado. Allí hay fracaso. Porque Dios no nos llamó para que lo pongamos a Él como instrumento para yo conseguir mis sueños personales, para alcanzar mis sueños personales, para llegar a ese propósito que siempre soñé. ¿Se imagina si yo no entiendo esto? ¿Se imagina si yo no alcanzo a entender que el Señor me llamó fue a servirle a Él, como Él diga, en la forma que Él diga, en el lugar donde Él le establezca, usando los dones que Él quiera darme? Eso. Si yo no hubiera entendido esto, ¿sabe qué? Tal vez yo estaría peleando, yo estaría luchando, no sé, estaría endeudado, habría comprado cantidad de instrumentos, estaría llamando músicos cristianos, tratando de formar la superbanda que alguna vez soñé. Claro, yo quise, y yo iba detrás de eso, una superbanda. Una orquesta con muchos vientos, una orquesta con todos los instrumentos. Y yo hubiera creído que el Señor me llamó para que yo cumpliera mi sueño aquí en el Evangelio. Muchos cristianos han pensado eso. Muchos cristianos han creído que Dios los llamó a que cumplan el sueño que tuvieron allá afuera, que lo cumplan acá adentro. Y no es así. No es así. El cristiano se tiene que renovar. Por eso la Biblia dice en Efesios 4:23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ya no piense como pensaba antes. De hecho, la palabra arrepentimiento es un cambio de pensamiento, de mente, de ideas. Y cuando yo entiendo que el Señor me llamó fue a una vida nueva, entonces le tengo que decir, ¿cuál es el proyecto tuyo? Mire, yo nunca me imaginé a mis 36, a mis casi 40 años, yo nunca me imaginé
empezar a hacer algo que nunca aprendí y que era malo para hacer, hablar. No, mano. Yo hablaba con mis amigos, hablaba barrabasadas, estupideces, tontadas, necedades, vulgaridades. Pero hablar en serio, tomar un micrófono, nunca fui capaz. Jamás recibí la capacidad como persona natural para eso. Lo que me gustaba era la música y llegar a la vida cristiana, a pedirle al Señor que me haga un gran empresario, lo que nunca pude hacer, lo que jamás pude hacer en el mundo, que fue establecer una empresa metalmecánica o tal vez llegar a tener esa orquesta, esa banda que quería tener, sería lo más absurdo. Y puede ser que hayan cristianos en ese problema, luchando en contra de Dios, yendo en contra de la corriente, tratando de usar a Dios para cumplir sus sueños personales en esta tierra. Y no ha entendido que la palabra siervito es esclavito, esclavito de Jesucristo. El que hace lo que Dios dice, el que hace lo que Jesucristo dice, no lo que Él piensa, no lo que Él quiere. Cuando uno puede tener conciencia de eso, difícilmente se le van a subir los humos, el orgullo. Que es que es que cuando oro, el Señor hace milagros. A veces ni siquiera eso. Yo hago milagros. Es el engaño, ¿no? Yo hago milagros. Es que hay que ver los milagros que yo hago, que el Señor hace a través de mí. ¿Y qué? Los hace Él. Seguimos siendo esa vasija de barro donde Dios puso sus tesoros, sus cosas hermosas. Entonces, imagínese un esclavo mensajero, un esclavo que va y hace lo que Dios quiere. Ay, Dios mío. Que va y hace lo que Dios quiere. Cuando yo veo estas cosas, me doy cuenta que se necesita ser sano en el alma para no equivocarse, para no engañarse, para no desviarse del propósito de Dios. Y cuando yo veo que apóstol significa comisionado, mensajero, yo digo, ¿cómo es que hay personas que dicen que ya no hay apóstoles en esta iglesia cristiana? Sí, la Biblia dice que son 5 los ministerios para el perfeccionamiento de los santos para la obra del Evangelio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cómo privarnos de los mensajeros? ¿Cómo privarnos de los enviados, de los comisionados a hacer algo puntual, que lo van a hacer así como lo dice Dios? ¿Cómo privarnos de alguien que tiene claro que es un esclavo? ¿Cómo? ¿Cómo decir que ya no existen los profetas? Aquellos encargados en diseñar la forma de vivir en esta tierra, en este mundo carnal, en este mundo perdido, de la forma en que Dios quiere que vivamos. ¿Cómo? ¿Cómo empezar a decir ya no existen tales? No, eso es falta de entendimiento. Pedro dice, Simón Pedro, esclavo y enviado de Jesucristo. Suena diferente, ¿no? Apóstol, siervito, no, esclavo y enviado, un mensajero. Venga, esclavo, quítele el grillete ahí, quíteselo, alárguele la cadena, vaya y hágame tal cosa, ¿oyó? Pero recuerde que tiene que volver, tiene que obedecer, ahí está. Y nosotros lo hacemos con gusto, ¿sabe por qué? Porque éramos esclavos del diablo. Escuche, se nos fue cambiado el yugo. Entendamos eso. Hay gente que se jacta mucho en la libertad con que Cristo lo hizo libre. Y han convertido esa libertad en libertinaje para practicar cosas inadecuadas, para vivir una vida apartada de la cultura del reino de los cielos. Se dicen cristianos, asisten a una iglesia, pertenecen a un cuerpo, a una iglesia local. Es más, sirven, pero ¿sabe qué? Están participando en las cosas del mundo. Y más bien, esa libertad que Jesucristo les dio, la usaron para volverse a esclavizar con las costumbres del mundo, con las cosas del mundo. Y se jactan de la libertad.
es que en Cristo somos libres. Más bien pongámonos a pensar que las personas que Dios más usó, que las personas que el Señor Jesucristo más usó, no se consideraron libres. Pablo, ahora Pedro, nunca se consideraron libres. Esclavo de Jesucristo, esclavo del Señor, preso del Señor, preso del Evangelio. Aquí no me puedo mover sino en función del Evangelio. Y cuando nosotros podemos entrar en esa dimensión de entendimiento, de que no es que soy libre para hacer lo que quiera, porque es que la gracia me permite tomar licor, participar en las fiestas paganas, me permite mentir, me permite aún robar, alterar los documentos porque estamos en la gracia. Ese no sabe. Ese se equivocó. Ese cristiano se enseñoreó de la libertad para vivir un libertinaje que Dios no aprueba, que Dios no acepta. Pero cuando nosotros decimos, estábamos esclavos, había un yugo del diablo sobre mi vida, había un yugo que me obligaba a hacer lo malo, pero el Señor me lo quitó. Me quitó el yugo y lo cambió por otro. Escúcheme, cambió el yugo de la esclavitud del pecado por el yugo de la esclavitud de la justicia. Lea por favor conmigo Mateo, capítulo número 11. Mateo, el capítulo número 11. Es muy importante entender esto, ¿no? A nosotros se nos cambió de yugo. Estábamos atados al diablo con toda su concupiscencia y todo lo demás. Pero entonces ahora ya no somos esclavos del diablo, gloria a Dios por eso. El Señor nos dio libertad, pero esa libertad al cristiano entendido lo tiene que llevar a que voluntariamente se declare esclavo del Señor. Dice Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cómo nos hará descansar? Nos quita de encima el yugo de la esclavitud del diablo. Opresión, depresión, angustia, desesperación. Hay cristianos que quieren ser libres de la ansiedad, de la opresión, de la depresión, pero no renuncian a lo malo que están haciendo. No renuncian a aquello que le da lugar y derecho legal a Satanás para que los oprima. No, siguen practicando lo mismo, la ira, el pleito, la contienda. No van a ser libres. El Señor dice, venga, yo lo hago descansar. Pero entonces en el 29 dice, vamos a cambiar de yugo. Tu yugo era la opresión, la depresión, la ansiedad, la angustia, la desesperación que causaba el pecado. Ese sentimiento de culpa te llevaba a estar cansado, cargado. Ahora, yo te quito eso y te pongo mi yugo. Versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Oiga, una garantía que el Señor nos da es que si nosotros voluntariamente nos convertimos en esclavos del Señor Jesús, esclavos, no siervo tan bonito, siervito, esclavito más bien, ¿sí? Más bien. Si usted acostumbra a decirle a alguien, siervo, siervito, dígale esclavo, esclavito. A ver cómo suena, a ver si de pronto aterrizamos y dejamos de vivir por las nubes pensando que, oh, no, no, hermano, el compromiso es demasiado. La responsabilidad es demasiada para empezar nosotros a emborracharnos con grandezas que no nos caben. Mire, la grandeza de la gloria de Dios le queda grande al ser humano. Y muchos se embriagan y empiezan a hacer cosas inadecuadas. El Señor está diciendo, venga, cambiemos de yugo. Ya no eres esclavo del diablo, pero ahora hágase esclavo mío, ¿sí? Pongámonos este palo los dos, esta madera los dos, amarrémonos los dos al mismo propósito de obedecer a mi Padre, de obedecer a Dios. Hagámoslo. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde, la mansedumbre, la humildad, para obedecer como un esclavo, para obedecer como alguien que depende totalmente, que no tiene la libertad para hacer lo malo. Y Romanos es muy, muy poderoso en esto. El Señor Jesús se conecta con Pablo y Pablo dice estas mismas cosas. Ahora soy siervo de la justicia, esclavo de la justicia. En el capítulo 6 de Romanos dice,
Porque mi yugo, el versículo 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ser esclavo del Señor es deleitoso. Las cuerdas que han caído sobre mí son deleitosas. El hecho de ser servidor, mensajero de Dios, a la manera de un esclavo que hace exactamente lo que le dicen, no lo que hizo Saúl. El esclavo no tiene, escúcheme, el esclavo no tiene la capacidad, la posibilidad de hacer lo que hizo Saúl. Se le dio una orden y él miró qué de esa orden podía obedecer y qué no. Y cuando determinó en su criterio qué obedecer y qué no obedecer, listo. Entonces mató hasta aquí y dijo, dejemos eso vivo, al rey vivo, y le cambió las órdenes al Señor. Ese no es un esclavo. Ese sería un socio que tiene la capacidad de cambiar las órdenes de su socio, porque los dos tienen igual participación. Entonces lo puedo hacer. Y es verdad que somos herederos de Dios, coherederos con Cristo, si padecemos juntamente con Él. Y el padecimiento está en la obediencia, en tener que decirle al alma no a eso que me pide, en estar constantemente muriendo a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, la vanagloria. Inflarse, me siento mejor que el otro, me siento más que el otro, me siento más importante, tengo más dinero, tengo un mejor carro que otro, tengo una mejor casa, wow, no, mejor dicho, soy mejor que el otro porque tengo más dinero, porque tengo más fama, porque mi nombre aparece en muchas pancartas, porque aparece... No, estamos equivocados. De las cosas poderosas que Pedro aprendió, entonces aprendió quién era él. Soy un esclavo mensajero de Jesucristo. Eso es. Entonces dice el capítulo 6 de Romanos, acompáñeme allí. Oiga esto, la gracia mal entendida. Romanos capítulo 6, versículo número 15. Romanos 6, 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Hay algo que a veces los cristianos no soportan y es por el estado de su alma. Y es que nosotros somos esclavos del uno o del otro, pero no nacimos para hacer rueda suelta. No nacimos para dejarnos dirigir por nuestra alma. No. Nacimos para ser direccionados. Nacimos para estar sujetos a alguien, para tener una autoridad sobre nuestra vida. ¿Y por qué no? Para ser esclavos de alguien. Éramos esclavos del diablo, para pecar, para hacer lo malo. Ahora deberíamos considerarnos realmente esclavos de Jesucristo. Ahí lo está diciendo Pablo. Pablo dice en el versículo 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Póngase a pensar en esto. Muchos buenos cristianos hoy le están obedeciendo a su alma y pecan, practican las obras de la carne, pleito, ira, contienda, enemistades, y sirven a la carne, sirven al pecado, pecan, las obras de la carne son pecado. Y no han entendido que van hacia la muerte, porque son esclavos del pecado para muerte, lo dice el versículo 16 de Romanos 6. Peca, están esclavos del mal genio, están esclavos del pleito, de la contienda, están esclavos de la rebeldía, están esclavos de la enemistad, esclavos del pecado para muerte. Eso es. Más vale que nosotros no usemos la libertad como libertinaje para volver a practicar lo que ya el Señor nos libró y volver a ser esclavos del pecado. ¿Qué tal? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Fuimos entregados, cambiamos de patrón, cambiamos de amo. 18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia, esclavos de lo bueno, esclavos de la justicia de Dios, esclavos de los mandamientos muy pequeños.
esclavos de la justicia. Hablo como humano, versículo 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. No cumplíamos ningún mandamiento de justicia. 21. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos, esclavos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, la vida eterna. 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Segunda carta de Pedro, estamos saludando apenas. Gloria al Señor. Entonces, estamos allí. Simón Pedro, esclavo y mensajero de Jesucristo. Ajá, ¿sí? ¿Qué somos nosotros? Si lo aceptamos, es la mejor manera de vivir en esta tierra. Considerándonos como Pablo y como Pedro. Mire, esa es otra cosa que tal vez por la falta del entendimiento le faltaba a la iglesia. Una certeza en cuanto a su identidad. Soy hijo de Dios, heredero de Dios, de todas sus riquezas, coheredero de nuestro Señor Jesucristo, con el mismo derecho. Pero si padezco con Él, escúcheme, si acepto juntamente con Cristo el ser esclavo de la justicia. Esa fue la diferencia. El Señor Jesús vino a esta tierra a ser esclavo de la justicia. Por eso triunfó, por eso se le dio el nombre más grande que hay, sobre todo nombre, en este siglo y en el venidero. Por eso, porque entendió que no somos llamados para usar a Dios con el propósito de llegar a cumplir nuestros sueños en esta tierra. No, llegamos a renunciar a nuestra vida, a nuestros sueños, a nuestros proyectos y a decirle, aquí estoy mi Señor, mi amo y Señor. ¿Para qué me quieres? ¿Para qué soy útil? ¿En qué me quieres utilizar? Aquí estoy, Señor, para servirte. Ahora soy esclavo de la justicia, para vida eterna, para ver cómo Dios cumple a través de nosotros ese propósito, aquello que se propuso desde antes de la fundación del mundo. Qué importante eso. Entonces, seguimos estudiando. Simón Pedro, esclavo y mensajero de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Miremos qué significa alcanzar. Dice alcanzar, determinar, recibir, alcanzar. Eso es lo que significa. Determinar, alcanzar. A los que habéis alcanzado por la justicia. Ya sabe que es justicia. Equitativo en carácter y acto. Inocente, santo, justo. Justificación, justicia. Cristo. Cristo es la justicia de Dios. Dice, a los que habéis alcanzado ha sido por la justicia, por Cristo, de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe, la palabra fe, persuasión, credibilidad, convicción de verdad religiosa o la veracidad de Dios o de un maestro religioso. Ojo con esto. La palabra fe en el griego significa una convicción que usted tomó o de una persona o de Dios. Por eso es que es necesario que vivamos revisando lo que nosotros creemos. Aquello que nosotros dizque estamos seguros, es bueno que lo revisemos. Revisemos de dónde viene tu convicción, de dónde viene tu fe, de dónde viene lo que estás creyendo. Cristianos creyendo que se tienen que enfermar, que es lo más normal estar pobre, que porque para poder ser buen cristiano hay que sufrir. Eso se lo enseñó un maestro, no se lo enseñó Jesucristo. Y entonces fe es igualmente la convicción que produce el Evangelio de Cristo o que produce la enseñanza de un maestro cualquiera. Nuestra fe no puede estar afianzada en el concepto, en la opinión de un hombre. Tiene que estar fortalecida, cimentada en la roca que es Cristo Jesús, en su palabra. Porque de otra manera, por eso es que vemos que muchos cristianos viven una vida contraria a lo que dice la Biblia y justificándose. Justificándose.
A mí me hacen preguntas que me dejan ver que la persona está convencida de que el cristiano no puede pedir una sanidad de su cuerpo, vivir una paz, una tranquilidad. No, ellos están convencidos de que es solamente el librarme del castigo eterno allá, pero que aquí en esta tierra tengo que sufrir. Y no han entendido que la palabra salvación es un paquete completo, donde hay salud, bienestar, paz, libertad, prosperidad. Es un paquete completo. Así que nosotros hemos alcanzado, por la fe en Cristo Jesús, unas bendiciones impresionantes. Entonces, ¿qué está diciendo? A los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios, porque Jesucristo es justo, por la justicia de Él, no por la justicia nuestra. Nosotros nacimos pecadores y fue la justicia de Cristo la que nos justificó. Por ella alcanzamos una fe, una convicción en la palabra de Dios igualmente preciosa. La palabra igualmente y la palabra preciosa tienen el mismo número, 2472, y significa igual valor u honor. Igualmente preciosa. Nosotros hemos alcanzado una fe en Cristo Jesús y en su justicia igualmente preciosa que toda la iglesia. Todos hemos alcanzado la misma fe, la misma convicción en Cristo, no en la palabra de un ser humano. Por favor, revise las doctrinas que hay en su corazón. Lo que usted aprendió, revíselo. Si tienen un sustento bíblico, si es fe en Cristo Jesús o es fe en la enseñanza de ese maestro que le enseñó. Mire, revíselo. Entonces dice el versículo número 2, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Ay, venga, le digo una cosa. Gracia y paz. ¿Por qué el versículo 2 no dice Dios le bendiga? ¿Por qué el versículo 2 no dice Dios les bendiga a todos? Las bendiciones del Altísimo sean sobre vosotros. ¿Por qué? ¿Por qué Pedro y los discípulos del Señor saludan y se despiden con gracia y paz? Lo vimos en el último versículo de la primera carta. Paz sea con vosotros, con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Y versículo 2 dice, gracia y paz os sean multiplicadas. Miremos qué es lo que tiene la palabra gracia y qué es lo que tiene la palabra paz. Para que los cristianos de ese tiempo se saludaran no con bendiciones, hermano, bendiciones. Algunos dicen bendecido, otros dicen bendiga, bendiga. ¿Por qué? ¿Por qué eso no se usaba en ese tiempo? Bueno, miremos qué tiene la palabra gracia. Y en este punto yo voy y esa palabra me manda a dos números, a dos lugares. La gracia significa, en el 5485, lo que ya hemos conocido, gracia como gratificante de manera o acción o espiritual. Mire la forma en que está saludando Pedro. Gracia como algo que te gratifica de manera o acción espiritual. Dice, la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. ¿Qué es lo que está deseando Pedro? Que Dios influencie tu corazón, no un demonio, no la codicia, no tu alma con sus deseos y anhelos. No, que sea Dios influenciando tu alma y que esa influencia se refleje en toda tu vida, en tus acciones, en tus palabras. Que seas el resultado de la influencia divina. Dice, la influencia divina sobre el corazón, sobre el alma, mente, sentimientos, voluntad. La influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. Gratitud. Lo que está diciendo Pedro es que la gracia, la gratitud de Dios esté sobre tu vida. Merecer aprobación. Eso es, merecer aprobación, aprobar. Congraciarte con Dios. Donativo, favor, gozo, gracia, gratitud, mérito. En el 5463, que es donde me envía el 5485, dice, estar alegre, feliz calmadamente o bien, como saludo al encontrarse o despedirse,
que estés bien, gozar, gozo, gozoso, alegrar, regocijar, salud, salve. Mire qué tremenda bendición. Que todo eso esté sobre tu vida. Gracia, que la gracia, oiga, que esa felicidad calmada y sosegada que no es fruto del alma, que se puso eufórico y no, que esa influencia divina esté siempre sobre tu corazón y la reflejes en todo momento de tu vida. Eso es lo que te estoy deseando. Eso es lo que tú me deseas cuando me dices, pastor, gracia del Señor. Gracia del Señor sobre tu vida. Que aumente la gracia de Dios. Abundante gracia era sobre ellos, sobre los discípulos que iban a hacer el trabajo. Gracia del Señor sobre tu vida. Eso es lo que me estás diciendo. ¿Pero qué le decimos al hermano? Diciones. Diciones, hermano. Diciones. Eso como muchas otras cosas, escúcheme, es solamente tradición. Tradiciones cristianas que alguien por ahí se inventó, se acogieron y se olvidaron de la Biblia. Ahora, ¿qué significa paz? Gracia y paz. Entonces, dice paz, unir, paz, prosperidad. Uy, tremendo. Esas dos cosas juntas. Oiga, que el Señor prospere el gozo, la alegría, que aún sobre ti se vea la gratitud de Dios, el congraciarse de Dios sobre ti, que haya una influencia divina en tu vida y que ésta se esparrame por donde vayas. Oiga, qué bendición. Y que todo lo que hagas sea prosperado. Mire que esto me lleva a analizar un poquito lo que dice Números, el capítulo 6. La bendición sacerdotal. Números, capítulo 6. Vaya conmigo a Números y comparémoslo. Vamos a compararlo con lo que dice, con lo que es el mandamiento en el Antiguo Testamento de Dios para los sacerdotes. Así bendeciréis. Dice Números, capítulo 6, versículo 22. Números 6, 22. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, oiga, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Esto es semejante a lo que estamos leyendo con gracia y paz. ¿Sabe por qué? Porque aquí hay misericordia, en nosotros está el favor de Dios, la influencia del Señor. Aquí dice que Jehová alce sobre ti su rostro y cuando el rostro del Señor resplandece sobre nosotros, está sobre nosotros, las cosas van bien, la gente nos acepta, en nosotros hay una manifestación de Dios, hay alegría, hay gozo. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Ahí está la paz, la prosperidad, el unir, la tranquilidad de saberse respaldado por Dios. Entonces, lo que yo le aconsejo a las personas, cuando nosotros nos damos cuenta que la verdad es que no decimos nada con bendiciones. Si le es muy difícil, ¿y por qué es difícil? La verdad es que usted que ha entendido esto, vaya y entre a un lugar, porque el Señor Jesús lo enseña en los evangelios, que cuando usted llegue a una casa, no diga bendiciones, no, Señor. La paz sea sobre este lugar. Así lo dice el Señor. Búsquelo y verá. Así lo dice el Señor. Listo. Pero a mí me dicen, pastor, es que es tan difícil cambiar de un día para otro la tradición. Pues sí, es verdad. Pero entonces yo le recomiendo una cosa. Cuando la Biblia dice en Números capítulo 6, y pondrán mi nombre sobre mi pueblo, entonces en ese tiempo era el nombre de Jehová. No, ellos no lo decían Jehová, porque los judíos no nombran el nombre del Señor, ni Yahvé ni Jehová. Ellos les da miedo nombrar mal, pronunciar mal el nombre de Dios. Entonces ellos dicen el Altísimo. Entonces ponían que el Altísimo esté sobre ti. ¿Cómo lo podemos hacer nosotros? Hombre, el Señor te bendiga en Cristo Jesús. Ponga el nombre de Jesús, porque el nombre que es sobre todo nombre para nosotros es el nombre de Jesucristo el Señor. Entonces, listo.
no sabes cómo te reciben si llegas diciéndole a alguien, paz y gracia del Señor sobre tu vida, mi hermano. ¿Ah? Ellos están esperando bendiciones. Entonces dígale, que Dios te bendiga, que Dios te guarde en Cristo Jesús, así como lo dice el número 6, que es como más acomodado a la tradición cristiana. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde en Cristo Jesús. Ah, pusiste el nombre de Jesús sobre esa vida. Ya entonces la paz y la gracia se activan sobre él porque Jesucristo es paz, Jesucristo es gracia. Eso es. Pero, hermano, mire, ahí hay una tradición de las muchas que deberíamos ir como haciendo a un lado, hermano. Vamos haciendo a un lado esas tradiciones. Sí, alguien me decía, pastor, pero es que usted va a confundir la iglesia. Pastor, usted va a dividir la iglesia, porque entonces ya unos no van a aceptar que otros le digan Dios lo bendiga. No, usted no se complique. El que le diga Dios lo bendiga, dígale amén, paz y gracia del Señor sobre tu vida. Así, o que Dios te bendiga a ti también en Cristo Jesús. Ponga el nombre del Señor sobre la vida de esa persona. No contienda, no se mete en un conflicto, porque lo que ese ministro me decía es verdad. Me decía, va a dividir la iglesia, pastor. Enseñarles eso que aunque es verdad, choca contra lo que ya tenemos por siglos, la práctica que tenemos, la costumbre que tenemos por siglos, entonces va a dividir la iglesia. No, la idea no es esa. La idea no es dividir. La verdad de Dios nunca divide. La verdad de Dios unifica. ¿No ve que la palabra paz dice unir? Claro, unir. Entonces, le repito, cuando usted tenga la posibilidad, llegue a un lugar, llegue a una casa, siempre, 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 la paz del Señor sobre este lugar. Dice el Señor Jesús, si viene un hombre de paz allí, una mujer de paz, esa paz reposará sobre él. Y la paz es el tesoro más grande que el ser humano puede tener. La paz es nuestro tesoro más grande. Cuando perdemos la paz, empezamos a comernos las uñas, a desesperarnos, a afligirnos, a tomar decisiones apresuradas. Ya no está Dios allí. Y la gracia, ese reflejo, esa influencia divina sobre nuestra alma y su reflejo en la vida diaria, en todo lo que hacemos. ¡Qué bendición tan grande! Entonces empiece por, al menos cuando se vaya a despedir, paz y gracia del Señor sobre usted, mi hermano, que Dios lo bendiga en Cristo Jesús. Ay, ellos estaban esperando, Dios lo bendiga. Ah, bueno, sí, pero primero va la verdad de la palabra, el saludo que el Señor le enseñó a sus discípulos. Paz y gracia del Señor sobre tu vida, que Dios te bendiga en Cristo Jesús. Ahí entonces se complementa y no le van a decir, venga, ¿usted por qué no me dijo Dios le bendiga? Hermano, dígame Dios le bendiga. Ah, bueno, sí, le voy a decir Dios le bendiga en Cristo Jesús, para poner el nombre poderoso y santo sobre la vida de esa persona, sobre ese creyente, sobre ese cristiano. Entonces, vamos a la segunda carta de Pedro. Espero que esté todo muy claro. Por la Biblia, yo no tengo otra cosa, ni me interesa otra cosa que no sea la Biblia. Si yo no le puedo enseñar algo por la Biblia, más bien me quedo callado. Pero la Biblia lo tiene, por la Biblia lo enseño. Entonces dice, paz, gracia y paz, o sean multiplicadas, sobreabundadas, ¿sí? Sean multiplicadas en el conocimiento. Y vamos a dejar para dentro de una semana la palabra conocimiento de Dios, porque tenemos unos textos bien claros allí, pero quiero que miremos qué significa en el conocimiento de Dios. Hemos estado estudiando esto, sí. Y hemos dicho que lo principal en el estudio de la doctrina cristiana es conocer a Dios y entender su palabra, su propósito en nuestra vida. Pero lo vamos a dejar para dentro de una semana. Vamos a orar porque aún nosotros debemos empezar a alinearnos con la palabra, aún en el saludo y en la despedida. Qué bueno poder hacerlo con el poder de la palabra, con la verdad de la palabra, para que sea efectivo lo que nosotros pongamos sobre esa persona. Qué bendición. Padre, yo te doy gracias. Bendito Dios, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Es tu palabra, Señor, y porque es tu palabra sabemos que es verdad. Porque es tu enseñanza, porque es tu propósito, tu principio, Señor. Por eso, Rey de Gloria, consideramos, Señor, muy seriamente el reemplazar las cosas que hemos aprendido por las cosas que están en tu palabra, bendito Señor. Si alguna vez, bendito Dios de los cielos, encontramos que una enseñanza que hemos tenido de años atrás se confronta y se opone a la verdad de tu palabra, Señor, con toda determinación vamos a reemplazarla, vamos a sacar lo que aprendimos, vamos
a desplazar ese pensamiento, ese principio que aprendimos y le vamos a dar lugar a la verdad de tu palabra. Señor, gracias te damos, bendito Dios, porque entendemos que son cosas hermosas, maravillosas las que estamos aprendiendo y que esto nos prepara de cara a un tiempo donde solamente los que te conozcamos y los que te entendamos vamos a permanecer. Porque Satanás en los últimos tiempos va a acudir a la ignorancia del cristiano para ponerlo primero a dudar y luego a desviarse del evangelio de verdad. Pues tu palabra dice que aún muchos escogidos se desviarán a enseñanzas mentirosas de maestros corruptos, engañadores, que enseñan cosas para destruir, para desvirtuar la verdad de tu palabra. Pero si conocemos esa verdad, Señor, nadie, absolutamente nadie nos hará mover de esa verdad poderosa que está consignada solo en tu palabra. Bendito Dios, muchas gracias te doy por cada hermano, por cada hermana que atento a tu palabra recibe y estudia y escudriña y profundiza sobre tu verdad para poner en su corazón no lo que el pastor dijo, sino lo que dice tu palabra. Enséñanos, por favor, que cuando vayamos a enseñar a alguien, no le digamos es que el pastor fulano dijo, sino la palabra de Dios dice. Porque cuando alguien enseña, argumentando que fue un pastor el que le enseñó, el que escucha, si tiene un pensamiento diferente, una enseñanza diferente, inmediatamente va a encontrar la forma de refutar, de resistir y de rechazar aquello que un hombre dijo, aunque haya sido fundamentado en tu palabra. Pero cuando el que enseña dice, la Biblia dice, la palabra de Dios dice, le queda más difícil a aquel que ha determinado contradecir tu palabra, resistir tu palabra, desechar tu palabra. Le va a quedar más difícil, Señor, de refutar lo que se le dice a través de tu palabra, de la Biblia, Señor. Por eso, enséñanos a todos, Señor, a descubrir, a entender, Señor, y a manifestar tu verdad, Rey de Gloria. En el nombre de Jesús te doy gracias y te pido que bendigas toda familia, todo núcleo familiar, todo integrante de esa familia. Señor, que tu gracia, que tu paz permanezcan y sobreabunden, Señor, sobre toda familia cristiana, sobre todo ministro, sobre todo ministerio, sobre todo servidor y todas sus familias, Señor. Aún en aquellas personas que acaban de llegar, tu paz, tu gracia permanezca y se aumente sobre ellos. Y que tu propósito, Señor, se haga claro en cada vida, en cada familia. Señor, muchas gracias te doy por haber ganado para nosotros el derecho a vivir en libertad, en sanidad, en paz, en prosperidad y a ver cómo tú restauras las cosas que el diablo dañó. Señor, muchas gracias te damos en este tiempo, a esta hora. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.